Bueno, lo que hemos logrado en principio es la existencia del sindicato. El objetivo estratégico del gobierno era acabar con el ESME, no lo logró. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros alcanzamos una victoria política con la movilización y la negociación. El sindicato sigue existiendo, conserva su registro nacional de industria, puede contratar en cualquier parte del país ahora, y el sindicato mantiene su proyecto histórico de ser una organización de clase, resistencia con el capital, que perdimos el contrato colectivo de trabajo, perdimos membresía, 28,000 compañeros que se liquidaron, perdimos nuestra fuente de trabajo, luz y fuerza del centro. ¿Cuál es la expectativa futuro? En principio nosotros con la negociación movilización logramos recuperar parte de lo despojado. Recuperamos las plantas hidroeléctricas de luz y fuerza del centro, recuperamos fábricas y talleres de luz y fuerza del centro que no son sustantivos para la prestación del servicio. Logramos una indemnización que no tuvieron los liquidar, los que se liquidaron antes, en 2009-2010 se liquidaron en condiciones distintas a nosotros logramos la condonación de nuestros créditos de programa habitacional, todos los que teníamos casa, ya es nuestra, ¿no? Estamos en el proceso de escrituración, logramos la indemnización al 100% del contrato colectivo, la condonación de los préstamos individuales a corto plazo, que uno sacaba préstamos a cuenta de tu liquidación, esos también nos condonaron, un crédito fiscal para que no pagáramos el impuesto sobre la renta, sobre el monto total de la liquidación, el gobierno puso una cantidad mayor para pagar los impuestos a nombre de nosotros. Estamos ahorita haciendo nuestra declaración para recuperar parte de esos impuestos y logramos también una infraestructura suficiente como para poder iniciar un proceso de reinserción de los compañeros en resistencia mediante la constitución de una cooperativa que hoy llamamos LF del Centro, que casi es idéntico a Luz y Fuerza del Centro, a donde ya comenzamos a caminar. Tenemos pendientes el cumplimiento de acuerdos con el gobierno federal, no nos ha entregado todos los talleres y fábricas, están pendientes de entregar, para echar a andar las plantas hidroeléctricas que estaban abandonadas por Comisión Federal. Hicimos una alianza mercantil con un capital portugués para rehabilitar las plantas y potenciarlas. Ya estamos generando electricidad en todo el sistema hidroeléctrico de Necaxa, en Lerma y en Alameda, que es una hidroeléctrica pequeña que está entre el estado de Morelos y el estado de México. Ahí nosotros decidimos, como decisión política, ceder el 51% de las acciones al capital para que nosotros pudiéramos tener un contrato colectivo con ellos. No es el mismo que tenía Luz y Fuerza del Centro, por obvio, pero sí es un contrato colectivo que nos da el piso para poder avanzar dentro de la contratación colectiva en este contexto neoliberal y de privatización de la industria con trabajadores del sector. ¿Sí? Por esa vía queremos avanzar en la expansión sindical, ¿no? Recuperando membresía y yendo a todo el país. Antes estábamos limitados para operar solamente en la zona centro. Hoy, después del golpe, podemos, al haber conservado nuestro registro nacional, un registro de Sindicato Nacional de Industria, podemos ir a todas partes, ¿no? Entonces, tenemos un contrato, tiene legitimidad el sindicato, estamos buscando otros contratos colectivos y aparte tenemos la cooperativa LF del Centro, donde vamos a implementar un proyecto de autogestión obrera ligada a la economía solidaria, ¿no? Sí tiene que ser una empresa rentable, eso es, pues, estamos en una economía de mercado, ¿no? Algunos dicen que por eso nosotros estamos legitimando la reforma, cuando todo el tiempo luchamos contra la reforma, incluso cuando se aprobó aquí en el Senado y se convocó a un cerco, ¿no? Pues los convocantes no llegaron, se enfermaron y el sindicato estuvo mayoritariamente haciendo el cerco en contra de la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Después se impuso, son las condiciones que se nos impusieron y nosotros tenemos que buscar dentro de ese contexto la reinserción laboral sin dejar de luchar por la renacionalización de la industria eléctrica. Y para nosotros la renacionalización ya no es regresársela al capitalismo de Estado, ¿no? A que el Estado la gestione
para que su gobierno y sus partidos políticos la conviertan en su caja chica, como ha sido siempre Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Nosotros estamos planteando otro tipo de renacionalización con una gestión social, a donde los trabajadores, los usuarios del servicio y los técnicos profesionistas del sector, junto con también el gobierno, puedan hacer una gestión de nuevo tipo para garantizar el derecho humano a la energía, que es una de las banderas. Nosotros somos parte de una asociación internacional que se llama DAE, Derecho a la Energía, y es una bandera que nosotros hemos reivindicado y pusimos un proyecto de reforma constitucional para garantizar el derecho a la energía. Esa es nuestra perspectiva, así dicho lo más. Nada más una cosita, imagínate, porque la pregunta es que hemos ganado. Voy a hacer este paralelismo. Somos todavía un grupo de la población mexicana perseguida. Es algo así como lo que hicieron los nazis con los judíos. Un núcleo de la población que persiguieron con una atrocidad terrible. Quisieron exterminarlos y no pudieron. Fue el mismo caso con nosotros. Quisieron exterminarnos, desaparecernos y no pudieron. Los sobrevivientes estamos aquí y otros muchos compañeros que van a seguir la lucha y la pelea por el sindicato. Es decir, no pudieron desaparecernos. Estamos vivos, con dificultades, en condiciones diferentes, pero seguramente los compañeros que quedaron sabrán sacar de su imaginario, de su saber obrero, las rutas a construir para continuar la pelea y la lucha. Varias de las cosas fueron las que dijo Humberto. Pero eso fuimos, un grupo de la población perseguida, acosada, vilipendiada. Nos juzgaron, nos acusaron, nos juzgaron, nos sancionaron y sin tener el menor derecho a ser escuchados y vencidos en juicio. Yo solamente agregaría también de que de lo que ganamos es la construcción de un nuevo sujeto electricista, de otro sujeto más politizado, con una conciencia de clase más firme, más desarrollada, ¿no? Y con una intención de participación en la transformación del país. O sea, nuestros compañeros entienden la necesidad de sí regresar a trabajar, sí de conservar al sindicato, pero van más allá. Ya su visión cambió completamente, es un nuevo sujeto que tiene disponibilidad para ir a la transformación social, como una necesidad histórica. Sí, por supuesto. Sí, a nivel internacional el ESME es un referente de la resistencia obrera en el periodo de implantación del neoliberalismo y la privatización de los servicios públicos. Somos más reconocidos afuera que aquí. Esa es parte de las cosas, ¿no? Porque aquí llegan incluso en el oportunismo más izquierdista, ¿no?, a responsabilizarnos a nosotros de convalidar la reforma energética, ¿no? La reforma energética, o sea, la privatización de la electricidad es a nivel mundial. Y lo que para nosotros fue estos años, para otros fue su ataúd, ¿no? Muchos sindicatos a nivel internacional, en diferentes partes del mundo, perecieron con la privatización del servicio público eléctrico. Muchos sindicatos no murieron, pero perdieron su contrato colectivo y tuvieron que renegociarlo en condiciones precarias, ¿no? Otros fueron prácticamente extinguidos por la vía de la represión, ¿no? Entonces, en todo el mundo y particularmente en América Latina ha habido muchas luchas de resistencia contra la privatización del sector eléctrico. Y entonces nosotros somos parte de esas luchas. Y dentro de esas luchas somos el sindicato que ha logrado obtener más cosas, ¿no? En el sentido de mantener su existencia, ¿no?, de recuperar parte de la infraestructura, que eso es lo más sonado ahorita. Cómo recuperamos parte de la infraestructura, cómo la podemos usufructuar a favor de los trabajadores, ¿no? Esto de la cooperativa también es muy interesante para ellos. Y hemos recibido mucha solidaridad internacional en el aspecto político.
nosotros nunca recibimos así que, ay, que les llegó una lana y que... No, no, no. Aquí mucha solidaridad en especie de las organizaciones nacionales, sobre todo las organizaciones campesinas y populares, que trajeron aquí camiones llenos de frijol, de maíz, de productos del campo para abastecer a los trabajadores en resistencia. Muchas organizaciones populares de la zona metropolitana y de la zona del centro del país que se solidarizaron con nosotros con despensas, ¿no? Papel del baño, productos de limpieza, muchas cosas nos llegaron de parte de las organizaciones. Y a nivel internacional, lo más importante fue la solidaridad política, ¿no? Visibilizar la existencia del conflicto, ¿no? Salir de las fronteras. Interpusimos queja en la Comisión Interamericana, como ya platiqué, antes en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT. La OIT pues, dijo que el gobierno tenía derecho a reestructurar su empresa pública como le diera la gana. Al final la Comisión Interamericana, que si nosotros no hubiéramos negociado, hubiéramos dicho, bueno, hasta que la Comisión decida, al final nos llegó una correspondencia el año pasado en donde la CDIH dice que no hay suficientes elementos para demostrar que el Estado mexicano violó nuestros derechos humanos y laborales. Entonces... Todavía siendo presidente, Álvarez y Casa, ¿eh? Exactamente. El que ahora anda pretendiendo ser candidato independiente a la presidencia. Por supuesto que no va a tener nuestro apoyo. Y entonces se hicieron giras a nivel internacional. Sirvió de mucho porque logramos hacia el norte, constituimos una alianza trinacional de solidaridad. En ese momento, cuando nos pegan, ya le habían pegado antes los mineros, ¿no? Y entonces hicimos un pacto de solidaridad minero-electricista. Ellos nos abrieron sus relaciones internacionales hacia el norte con Estados Unidos y sindicatos de Canadá y integramos, eso fue como en el 2011, una alianza trinacional de solidaridad México, Estados Unidos y Canadá, que hasta la fecha se mantienen los lazos de unidad. Otras organizaciones más independientes de los sindicatos también nos brindaron solidaridad en Estados Unidos, hicimos giras para visibilizar el conflicto durante todos esos años de resistencia. Conocimos a los compañeros de Industria Global Union, que también nos abrieron espacio en la OIT, en su sector energético para visibilizar nuestro conflicto. Nos integramos al Encuentro Sindical Nuestra América. Este de 2012 se hizo aquí en México en plena resistencia. Y los compañeros de Uruguay, de Brasil, de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina, estaban admiradísimos de cómo en las peores circunstancias nosotros tuvimos la capacidad de organizar un evento internacional con nuestros recursos, sin que ellos pusieran un quinto. ¿Y cómo lo hicimos? Pues porque somos muchos en resistencia, hicimos bonos, los compañeros bonos de a 50, de a 20, de a 100, se repartían a través de la Comisión de Trabajo y los trabajadores iban y vendían los bonos, y con eso logramos hacer un fondo. Otras organizaciones como la CUT de Luis Alfonso Vargas también hicieron aportes, los compañeros de la UNTA, de varias organizaciones se logró hacer un fondo para costear el evento y lo costeamos nosotros los mexicanos y en particular el sindicato mexicano con toda esa infraestructura que tenemos acumulada, y eso fue algo importante. Hoy ya estamos en el 7º encuentro que fue recién el año pasado en Montevideo, Uruguay, y ahí de viva voz los dirigentes internacionales dicen el mejor ESNA de la historia de los que van es el de México, y te lo explican, ¿no? Porque en un momento de resistencia tuvimos esta capacidad y de ahí hemos recibido mucha solidaridad con los compañeros de los sindicatos de estos países de América Latina, y ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Cuando ellos vinieron aquí y vieron, porque pues, nos movilizamos en ese contexto, hicimos un cierre espectacular aquí en el Monumento a la Revolución con esta, ¿cómo se llama? Caridad, la compañera defensora de derechos humanos de Colombia, no recuerdo, a ver si después lo pueden agregar, magnífico, ¿no? Con mucha asistencia a la resistencia. Creo y para nosotros... Montoya, Córdoba, ajá.
Y para los trabajadores en resistencia, ver que venían de otros países y que habían vivido, que no era un problema de nosotros, ¿no? Que no fue porque éramos improductivos, que no fue porque no atendimos bien, que no fue porque estaba borracho Calderón y se le ocurrió vamos a madrear al ESME, ¿no? Sino que este era un contexto internacional de privatización de los servicios, y muchos de los compañeros que vinieron ya habían pasado por eso, ya habían pasado por enfrentar la privatización energética, en hidrocarburos, en electricidad, y entonces venían a contar su experiencia y los compañeros ya se sentían de otra manera, ¿no? Porque había como una especie como de culpa, ¿no? Algo hicimos mal que nos pasó lo siguiente, ¿no? Y toda la campaña de criminalización apuntaba en esa dirección, es que tú tuviste la culpa, ¿no? Entonces cuando escuchan de viva voz las experiencias de resistencia en Argentina, sobre todo, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, pues los trabajadores entienden de que no es una cuestión de un presidente borracho que le pega a un sindicato democrático, sino que en el fondo estaba el interés de despojarnos de la soberanía energética del país, de privatizar el sector eléctrico, y que esto es un proyecto a nivel global del capitalismo internacional. Bueno, antes quiero referirme a algo de esta política de criminalización que utiliza mucho Humberto. Es típica para culpar a las víctimas de algo y hacerlos ellos los culpables. ¿Por qué violan a las mujeres? Porque visten provocativamente. ¡Ah, chinga! Es lo mismo para con nosotros. Les pegamos porque eran improductivos. Entonces resulta que te crean una especie de sentimiento de culpa. Entonces dices, entonces, ¿y por qué los muchachos no entran a la universidad? Porque son burros. O sea, culpar a sectores de la población para que no protesten. Es más, no solo que no protesten, sino que se sientan culpables de su condición oprimida, de la forma en que sea. Es algo que tenemos que luchar en contra, es algo al que hay que combatir, ¿no? Ese sistema de culpabilizar a sectores de la población. Ahora, parte de esto, bueno, es evidente que las protestas siempre van a molestar a alguien, por supuesto. Pues que, bueno, ¿de qué otra forma lo puedes hacer? Y resultaron cosas, pues, porque marchas, plantones, mil cosas se hicieron durante este proceso, y la gente sabe distinguir los colores rojo y blanco y el puñito del ESME, lo conocen por todos lados, ¿no? Hicimos durante este periodo, yo creo que la mayor variedad de formas de lucha habidas y por haber del país: caravanas, cabalgatas, rodadas ciclistas, rodadas con motociclistas, creo que lo único que no practicamos fueron los calendarios de mujeres, ¿no? Que ellos sí lo hicieron las compañeras de Mexicana, ¿no? Y desnudos que hacían aquí en el monumento a la madre, los cuates estos de los 400 pueblos, ¿no? Todas las demás las hicimos, todas las demás las hicimos. O sea, entonces ocurrió una ocasión en que dijimos hay que evitar que la gente se manifiesta en contra del sindicato. Y entonces se inventó una modalidad que era algo así como ponernos todos con cartulinas a los costados de Reforma. No obstruir, semáforos informativos se les llamamos. Entonces, toda la gente así, en el Alto, pues se manifestaban. Entonces la gente empezó a aplaudir, empezó a claxonear, ¿no? Y fue una forma en que dijimos, caray, llamó la atención, la gente no se opuso, la gente ya nos empieza a admirar de una forma diferente. Desde luego que lo que cambió toda la correlación de fuerzas fue la huelga de hambre. No hay, insisto, creo yo, cuando menos en México, dato que muestre una huelga de hambre con tantas personas. Muchas mujeres, Muchas mujeres que quedaron marcadas para el resto de su vida por esa huelga de hambre. Compañeras que ya difícilmente se pudieron recuperar físicamente. Tú las ves, no hay problema, pero tienen problemas digestivos, tienen compañeros que tuvieron derrame cerebral. Sí, claro. Que tienen
tumores en el hígado, ¿no? O sea, las consecuencias en salud para todos los participantes son en muchos casos graves. Entonces, todo eso fue colocando esa huelga de hambre especialmente, que fue la que atrajo un poco la atención de los medios. Carmen Aristegui continuamente estaba dando información desde el propio lugar, llegaron Raúl Vera, llegaron, bueno, personajes de la vida política, algunos buenos y algunos no tan buenos, Andrés Manuel, Gerardo Fernández Noroña, llegó Raúl Álvarez Garín todavía en vida, en fin, una gran diversidad de intelectuales, de profesores, de artistas, de científicos, a decirle a los compañeros que levantaran su huelga que no valía la pena morir, y los compañeros se mantuvieron. Pero eso es importante, la huelga por sí sola no iba a revertir el decreto. Por supuesto. Y alguien pensaba que se podía revertir con una huelga, no podía ser. Y la huelga significó romper el cerco mediático, eso es. Legitimar nuestras demandas, porque entonces la gente dijo, si están poniendo en riesgo su vida es por algo de fondo, ¿no? Y también comenzaba ya para esas fechas a tener repercusión el alza de las tarifas, porque el gobierno retiró el subsidio, ¿no?, de la electricidad, y entonces empezaron a llegar los recibos locos, ¿no?, y la gente empezó a reaccionar. Esas cosas logramos y ganar un tiempo es muy importante para reorganizar la fuerza. Bueno, para nosotros actualmente se está profundizando la crisis económica, ¿no? Las expectativas de crecimiento van a la baja, ¿no? Empezaron con 3, ustedes están por 1.8 y mañana quién sabe si 1.3. La crisis va a repercutir en la sociedad, ¿no?, de manera negativa, porque la forma de remontarla pues es la clásica neoliberal, ¿no? Recortes al gasto público, ¿no? Desempleo, recorte de programas sociales, y una mayor explotación de la fuerza de trabajo con la contención del salario, ¿no? Que es una de las políticas. Entonces las cosas hacia adelante, por el aspecto económico, se ve que va a haber una situación difícil para los trabajadores. El otro tema es la descomposición del Estado mexicano, ¿no? Hay un proceso de pérdida de legitimidad, de consenso, hay un repunte, ¿no?, de las tendencias autoritarias, ¿no?, incluso contra insurgentes del Estado mexicano, todo esto que se está por ventilar en el Poder Legislativo, la Ley de Seguridad Nacional, lo que se aprobó en el Estado de México, la Ley Atenco, ¿no? En fin, como que ellos están anticipando la posibilidad de un levantamiento popular, ¿no?, de una explosión social. Y hay síntomas de que esto es posible, ¿no? Lo que pasó en enero pasado con el gasolinazo, esta protesta que es inédita en 30 años de neoliberalismo, que fue un tanto cuanto espontánea, ¿no?, a donde se ve que es posible articular una lucha a nivel nacional, ¿no? Ya no es, o no fue en su caso, que los pueblos indígenas del sur, que los estados de Oaxaca, Guerrero, donde hay mucha tradición de lucha popular, se hayan levantado, ¿no?, en protesta. No fue la coordinadora, no fue el SME, sino que fueron ciudadanos, ¿no?, hartos de estas políticas, que salieron a protestar de manera muy contundente en algunos casos, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en Mexicali lograron echar abajo una ley privatizadora del agua. Y entonces no era el sur ni el centro, era todo el país, ¿no? O sea, ver manifestaciones en Monterrey, en Mexicali, en Ensenada, en toda la frontera norte de Ciudad, eso es inédito, ¿no? Y las formas como se expresaron, ¿no? El cierre de los centros de distribución, ¿no?, de hidrocarburos, las tomas de las gasolineras, tomas de carreteras, toda una serie de acontecimientos que creo que todavía no se analizan de fondo, de la repercusión, porque hay como una sociedad organizada, ¿no?, un movimiento social organizado, que estaba como que fuera de foco al principio de año, y surge otro movimiento, ¿no?, con una expresión cívica de protesta a nivel nacional, y por su grado también de integración de sectores sociales, ¿no?, porque participó los trabajadores, los barrios, las colonias pequeño-burguesas, sí, fue algo muy amplio de contenido social de los sectores.
Y el movimiento social organizado, ¿no? Los que hemos resistido no tuvimos la capacidad para, digamos, articularnos a esas protestas, ya un poco más tarde, ¿no? La Nueva Central hizo un esfuerzo, de hecho sacó un comunicado llamando a todas sus fuerzas a articularse a la protesta nacional contra el gasolinazo, pero no logró a cuajar, ¿no? Y hoy el movimiento social está en la perspectiva de poder rearticularse. No es cuando el movimiento social luego se cree que fijando fechas en el calendario cívico se puede pensar que el próximo 15 de septiembre, ¿no? Que es una fecha de aniversario, pues no se va a levantar el pueblo, ¿no? No es así, así no es. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en avanzar en la articulación del campo popular, pero sobre todo, y creo que esta es la distinción que resalta de resolutivo del segundo Congreso Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, en organizar a los no organizados. Creo que ese es el gran reto del movimiento popular. Y organizarlo en una perspectiva ya no sectorial, gremial o territorial, regional, sino con una plataforma a nivel nacional que permita elevar los niveles de la resistencia en un plano de disputa por el poder. Y eso es lo que nosotros estamos intentando pues aportar, no nos sentimos de vanguardia, no creemos que el ESME es el que va. Nosotros, algunos nos lo piden, y nos reclaman no hacerlo, pero creemos que el sujeto es la unidad del campo popular. Okay. Hay que caminar en esa ruta, pero la profundidad de los cambios por venir van a depender de muchos factores. El 19 de noviembre de 1910 llegó en la noche un propio de la Secretaría de Gobernación a Palacio Nacional para dar el parte en qué condiciones se encontraba el país. Y el parte era muy sucinto: sin novedad, señor presidente. El día siguiente, ese sin novedad se transformó radicalmente. Hoy puede no haber a la vista. No, pero esa revolución estaba anunciada. Sí, pero hasta decía el día y la hora en que sí, pero bueno, finalmente, bueno, empezó algunos barruntos que ya venían sucediendo con los magonistas en la frontera norte. Sí. Pero a lo que me refiero es esa mirada que tiene la oligarquía, sus gerentes, sus capataces. No pasa nada. No, la crisis está en su cabeza. Esas son polémicas, ¿no? Dentro del campo popular, acerca de cómo lograr los objetivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ruptura, estamos hablando de un rompimiento con el régimen, ¿no? Y ese rompimiento es en todos los frentes, ¿no? Algunos piensan que la violencia revolucionaria es confrontar de forma directa al Estado y sus aparatos de seguridad, ¿no? Que vencían, y una vez derrotándolos, pues entonces lo político. Yo pienso al revés, yo creo que la violencia en todo caso es la consecuencia de la lucha política, ¿no? Por otros medios, como dicen los clásicos. Entonces lo primero que hay que hacer es desarrollar una lucha política, ¿no? En todos los frentes. Y esto es también un cambio cultural, ¿no? De generar otras alternativas económicas, ¿no? Para la subsistencia de las comunidades, de los pueblos y también de las ciudades, que podamos generar alternativas culturales, ¿no? En otros tiempos había movimientos contraculturales muy fuertes, ¿no? Que acompañaban los procesos de cambio, y hoy estamos en una crisis de intelectuales y artistas por el cambio, ¿no? Hay muy baja participación de estos sectores, aunque hay también destacadas participaciones. Y entonces es un problema de cómo se están dando los procesos en el mundo, ¿no? En algunos casos de América Latina, los cambios se dieron por la vía electoral, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en Venezuela, ¿no? Y hubo, dentro de ese contexto, llamados a constituyentes, ¿no? Que cambiaron el modelo económico y el modelo político, ¿no? En otros hubo solamente cambios de gobierno, ¿no? Por la vía electoral, particularmente Argentina y Brasil. No hubo constituyente, el modelo siguió siendo el mismo, y después viene la contraofensiva, ¿no?
para restaurar el neoliberalismo con los gobiernos de derecha que hoy están en estos dos países. Entonces tenemos que aprender de la historia, ¿no? No tenemos una fórmula mágica para decir será de esta forma, tal fecha y tal día, a tal hora. Tenemos que buscar, sí, descarrilar, ¿no?, el sistema de dominación. Creo que ese es el gran reto, porque mientras no generemos una contracultura, mientras no generemos formas innovadoras, ¿no?, de economía solidaria, justa, mientras no generemos un cambio en la forma de pensar de las organizaciones sociales, ¿no?, pues va a ser muy difícil, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas, pero sin eso no es posible el cambio, ¿no? No es posible. Y esto implica también, en principio, no tanto lo organizativo, ¿no?, porque luego ese es el problema, que queremos articular la unidad y luego se plantea, entonces tenemos que formar un frente, un partido, y entonces esos procesos se abortan, ¿no? Yo creo que en principio hay que dar la unidad de acción en la resistencia, hay que ir generando todas estas formas de construcción de poder desde abajo y entonces ir encaminándonos hacia una lucha política. Si eso da después para articular en forma más formal, ¿no?, un cierto tipo de organización, pues qué bueno, ¿no? Pero si lo ponemos al principio es muy difícil, como decía el compañero, ¿no?, que tu organización o se convierta en el centro o que quiera afiliar a los demás, ¿no? Y luego además con plataformas gremiales o plataformas territoriales, no se puede. Entonces tenemos que ir buscando más allá de eso y la vía es la lucha política. Ok, ya, sin más. ¿Algo más que quiera complementar? Yo creo que, bueno, en el caso de algunos, nosotros dos probablemente, pues debemos preocuparnos esencialmente por el hoy. ¿Esto qué significa? Precisamente crear aquellos espacios, aquellos mecanismos que nos permitan construir estas formas de poder, ¿no? De poder no solo real y formal, sino además de poder cultural. Esto que hablaba hace rato, ¿qué nos da orgullo? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos los trabajadores, los mexicanos? ¿Qué nos identifica al chiapaneco con el chihuahueño o chihuahuense, al sonorense con el de Veracruz? ¿Qué cosas? O sea, tenemos que construir esos espacios que nos permitan recobrar una cierta identidad, primero de clase y después nacional. Está completamente diseminada, está perdida. Y una organización tiene que hacer esos esfuerzos por lograr esto. Si en eso no puedes hacer nada, no cambias nada, y entonces discutir si la lucha es pacífica o es violenta, de veras es una pérdida miserable de tiempo, de verdad, ¿no? Y en eso se han pasado muchos años, muchos compañeros, discutiendo eso, si el socialismo va a ser de tal o cual. Espérate, hermano, si aquí todavía no construyes formas que cuestionen el poder que te está oprimiendo, y ya estás pensando en otra cosa, digo, no pongas la carreta delante de los bueyes. Situémonos en qué estamos. Y si logramos tener la capacidad de situarnos, vamos a dar un paso gigantesco. Es lo que estamos intentando. Ya qué va a suceder con una nueva sociedad, eso ya a lo mejor lo discutirán ustedes, los jóvenes, otras generaciones. Por lo pronto hoy tenemos que voltear a ver cómo combatimos desde los distintos puntos de vista, dice Humberto, desde lo económico, lo político, lo ideológico, lo cultural. ¿Cómo vamos construyendo entre todos identidades? Que no sea esta la última vez que nos veamos, sino que vayamos compartiendo cosas. Oigan, queremos que vengan a dar una plática a los trabajadores, oigan, queremos que vayan a dar una plática a los estudiantes. Es decir, que vayamos entrelazando las realidades distintas que nos hagan poder cuestionar ese poder de arriba. Si no, yo solo por mi parte, él solo por su parte, cada quien por su parte, está canijo. Es cuanto, dicen. Pues bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista. Esperamos seguir en contacto y pues nada, acabó. Va. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted.